Mi familia era, sin duda, peculiar. Mi padre, Alejandro, era un hombre de negocios visionario, de esos que podían cerrar tratos millonarios con una sonrisa afable y una copa de whisky en la mano. A pesar de su éxito, nunca dejó de ser un hombre sencillo, con un amor profundo por las caminatas matutinas y los desayunos familiares. Mi madre, Helena, era el corazón y el alma de nuestra casa, una mujer refinada, amante del arte y la literatura, que también sabía dirigir las operaciones de la empresa con mano firme cuando era necesario. Mi hermana menor, Sofía, era la chispa de la familia. Con solo 12 años, ya mostraba un ingenio rápido y un espíritu curioso que la llevaban a hacer preguntas sobre todo, desde la filosofía hasta cómo funcionaban los motores de los autos. Siempre llevaba consigo una libreta donde anotaba sus pensamientos y dibujaba bocetos de sus ideas. Y luego estaba mi abuela, Isabela, una matriarca elegante y sabia, que había vivido suficientes décadas como para tener historias fascinantes de todo tipo. Siempre llevaba su eterno rosario entre las manos, rezando con devoción por nosotros. Tenía una sonrisa cálida, pero también un carácter de acero que nadie osaba desafiar. Eran ellos quienes viajaban conmigo aquel día, mientras conducía por una carretera interminable bajo un sol radiante que se filtraba a través de las ventanas de mi automóvil. Éramos dueños de una exitosa cadena de hoteles de lujo, una empresa familiar que había florecido gracias al esfuerzo de generaciones, y yo había crecido rodeado de reuniones corporativas y vacaciones en destinos exclusivos. A pesar de los privilegios, siempre quise mantener un sentido de normalidad. Por eso había insistido en organizar este viaje en auto, alejándonos por unos días del ajetreo empresarial. El paisaje se extendía como una pintura viviente mientras avanzábamos por la carretera. Las colinas onduladas estaban cubiertas de un manto verde que brillaba bajo el sol radiante, y los árboles formaban arcos naturales sobre el camino, como si quisieran ofrecernos su bendición silenciosa. Los campos dorados se mecían suavemente al compás de la brisa, y a lo lejos, una línea de montañas majestuosas parecía tocar el cielo despejado. La atmósfera dentro del auto era alegre, casi festiva. Mi hermana Sofía, siempre curiosa, hacía preguntas interminables sobre los nombres de las aves que veía volar junto a nosotros. Mi abuela Isabela respondía con paciencia, contando historias de su juventud que todos escuchábamos con fascinación. Mi madre, Helena, sonreía mientras organizaba un pequeño picnic para cuando hiciéramos nuestra próxima parada, y mi padre, Alejandro, lanzaba comentarios sarcásticos que nos hacían reír a carcajadas. La música llenaba el aire, y todos parecíamos envueltos en una burbuja de felicidad simple y genuina. Era uno de esos momentos raros en los que todo encajaba perfectamente, donde el tiempo parecía detenerse para darnos una tregua de las preocupaciones cotidianas. Me sentía afortunado de tenerlos a todos conmigo, compartiendo esa pequeña aventura familiar. Todo se torció en un instante. El crujido metálico, los vidrios estallando como estrellas fugaces y los gritos ahogados se mezclaron en un torbellino aterrador. El auto se deslizó fuera de control y terminó dando vueltas hasta quedar volcado a un lado de la carretera. El aire se llenó de un silencio sepulcral que solo rompía el chirrido lejano de la naturaleza indiferente. Recuerdo abrir los ojos con el corazón latiéndome en los oídos. El dolor me envolvía, pero no tanto como el terror que me invadió al mirar a mi alrededor. Mi madre estaba inconsciente, con un hilo de sangre corriendo por su frente. Mi padre y mi abuela parecían inmóviles, y mi hermana yacía inclinada hacia adelante con el cinturón de seguridad tenso sobre su pequeño cuerpo. Grité, pedí auxilio, pero el mundo pareció tardar una eternidad en responder. Cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia, todo se volvió un torbellino de luces parpadeantes y voces urgentes. Me llevaron al hospital junto con mi familia, que ingresó directamente a la unidad de cuidados intensivos. Yo, milagrosamente, solo tenía heridas leves. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando la policía se presentó para hablar conmigo. Me informaron que el accidente había sido causado por una negligencia mía.
Mi auto, dijeron, tenía fallas mecánicas que debería haber detectado. Mi mundo se tambaleó al escuchar esas palabras. La culpa se pegó a mi piel como un veneno lento. Estás bajo investigación por conducir un vehículo en condiciones inseguras, declaró el oficial con frialdad. Intenté defenderme, explicar que había revisado el auto antes del viaje, que no había ninguna señal de desperfecto, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Mientras mi familia seguía en coma, el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los accionistas de la empresa comenzaron a dudar de mi capacidad para liderar. Los medios no tardaron en hacer leña del árbol caído, y mis tíos, particularmente mi tío Ernesto, el más ambicioso de todos, empezaron a mover sus piezas en el tablero empresarial. Mi descubrimiento sobre la verdad del accidente no fue inmediato ni sencillo. Una tarde, mientras buscaba algún consuelo en el garaje familiar, encontré entre las herramientas una caja con papeles viejos y facturas de reparaciones de vehículos. Había algo extraño en ellas, detalles que no cuadraban, fechas de mantenimiento demasiado recientes para mi auto, piezas que supuestamente se habían cambiado cuando yo sabía que estaban intactas. La confusión me llevó a investigar más. Me quedé petrificado. ¿Había escuchado bien? Fingí revisar mi teléfono mientras memorizaba cada palabra que intercambiaban. Cuando se marcharon, decidí seguir el rastro. El taller estaba casi desierto cuando entré con el corazón latiendo a toda velocidad. Fui directo a una oficina en la parte trasera, donde encontré archivos dispersos sobre un escritorio. Entre ellos había registros detallados de las modificaciones hechas a mi auto, todo ordenado y firmado por empleados bajo las órdenes de Ernesto. La traición me golpeó como un puñetazo. Mi propio tío había manipulado mi vehículo, poniendo en peligro la vida de toda mi familia. Todo para quedarse con la empresa. El dolor y la rabia se mezclaron, pero una fría determinación se apoderó de mí. Sabía que no podía dejar que esto quedara impune. Salí del taller con todas las pruebas que pude reunir, consciente de que esta batalla apenas comenzaba. Era él. Mi propio tío había orquestado todo para desacreditarme y quedarse con la empresa. La rabia me invadió, pero también una fría determinación. Recopilé todas las pruebas y me las guardé como un tesoro oscuro. Sabía que enfrentar a Ernesto no sería fácil. Era influyente y despiadado. La justicia oficial no era suficiente para mí. A pesar de haber entregado las pruebas a las autoridades, sabía que Ernesto merecía algo más personal. Nadie podía jugar con la vida de mi familia y salir impune. Un día lo encontré en su mansión, la misma que había erigido a base de la avaricia que ahora lo condenaba. Me colé sin ser visto, como una sombra que se desliza entre los recuerdos podridos de su ambición. Lo encontré en su despacho, con la soberbia aún intacta, como si el mundo le debiera reverencias a pesar de sus crímenes. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando ocultar el miedo en su voz. No respondí de inmediato. Solo dejé caer sobre su escritorio una carpeta con copias de las pruebas que lo incriminaban. ¿Creías que con llevarme a la cárcel sería suficiente? Continué con voz firme, llena de una calma peligrosa. Esto no ha terminado, Ernesto. Antes de que pudiera reaccionar, lo acorralé. Sabía que enfrentarme a él físicamente no sería suficiente. Lo arrinconé con palabras, exponiendo cada una de sus mentiras y traiciones hasta que su fachada se resquebrajó. «¡No entiendes cómo funcionan las cosas!», gritó, perdiendo el control. «Yo hice lo que era necesario para la empresa. No, lo hiciste por ti, y casi matas a tu propia familia en el proceso. Cuando las autoridades llegaron finalmente a detenerlo, yo ya había dejado claro quién controlaba ahora la narrativa. La prensa lo destrozó, y su nombre quedó asociado para siempre con la traición y el escándalo. Mis días seguían siendo una vigilia interminable junto a las camas de mi familia. Me aferraba a cada segundo, esperando que despertaran, negándome a rendirme. Mi madre fue la primera en abrir los ojos, sus pupilas confusas encontrando las mías, con un amor que ni el coma había podido borrar. «¿Dónde estoy?», preguntó débilmente. «En casa», respondí con la voz quebrada. Mi padre y mi abuela le siguieron.
sus cuerpos luchando contra las secuelas del accidente, pero con la fuerza de voluntad intacta. Finalmente, mi hermana Sofía, cuya risa infantil había estado ausente demasiado tiempo, volvió a llenar nuestra casa como un rayo de luz. La empresa estaba a salvo, pero eso era un detalle menor comparado con la victoria real. Mi familia había vuelto a la vida, y yo había aprendido que el verdadero legado que nos sostenía no era el dinero, sino la capacidad de levantarnos incluso en los momentos más oscuros. La justicia había prevalecido de manera contundente y aunque el peso de las cicatrices aún permanecía, también lo hacía la fortaleza de haber sobrevivido juntos. No olvides darle like, comentar y suscribirte para traer más contenido a este canal.